El eco de los tambores rotos aún resuena en las pirámides de Chichén Itzá, si sabes escuchar. Es un lamento ancestral, una sinfonía de gritos ahogados y el crujir de armaduras que cortaron el aire sagrado. Corre el año 1542. La península de Yucatán, otrora el corazón vibrante de una civilización milenaria, se convierte en un escenario de horror indescriptible. Cientos de vidas mayas, se dice, fueron cegadas en cuestión de horas. Sangre manchó el suelo de piedra de los templos, tiñendo de rojo el amanecer, marcando uno de los capítulos más oscuros y sistemáticamente silenciados de la conquista española en México. Un genocidio cometido bajo el pretexto de la fe, una masacre encubierta por la corona y la iglesia. Pero, ¿fue realmente solo conquista o un acto de exterminio deliberado, silenciado por siglos de conveniencia histórica? Si te atreves a mirar más allá de la historia oficial y desenterrar verdades incómodas, dale me gusta a este video y suscríbete para acompañarnos en esta investigación. El rocío de la madrugada aún cubría las hojas de la selva cuando el horror se desató. No hubo gritos de advertencia, solo el sonido metálico de las espadas y el estruendo de los arcabuces rompiendo la paz ceremonial. Chichén Itzá, el centro espiritual y político de los itzáes, se convirtió en un matadero. Los sacerdotes, ataviados con sus plumas y jade, fueron los primeros en caer, sus rituales profanados, sus oraciones silenciadas por la punta de una lanza. Los guerreros, con sus escudos de madera y obsidiana, lucharon con la ferocidad de quien defiende no solo su vida, sino el alma de su pueblo. Pero la superioridad del acero y la pólvora era innegable. Las antorchas españolas iluminaban la carnicería, proyectando sombras grotescas sobre los muros de Kukulcán. Se habló de cuerpos apilados en el cenote sagrado, de códices quemados, de ídolos destrozados. ¿Qué tipo de barbarie transforma un centro de conocimiento y fe en una tumba masiva en tan solo unas pocas horas? ¿Cómo algo tan brutal, tan imposible de ignorar, pudo ser borrado de los anales de la historia, relegado a meros incidentes de la conquista? Los detalles son escasos, fragmentados, susurrados en la oscuridad, pero la ausencia de un relato claro es en sí misma la prueba más inquietante. La verdad, como la sangre derramada, se filtró en la piedra, esperando ser desenterrada. Siglos después, el sufrimiento de aquellos que sobrevivieron reverberaría en la sangre de sus descendientes. Itzel Schul, una arqueóloga maya de ojos profundos y una determinación férrea, es una de ellos. La historia oficial, esa versión pulcra y conveniente que minimiza el horror, la ha perseguido desde niña. Su abuela, una anciana sabia y portadora de las historias prohibidas, le confió los relatos orales de la masacre, las canciones de lamento que nunca llegaron a los libros de texto. Itzel no busca venganza, sino la verdad, la justicia histórica que se le negó a sus ancestros. Su lucha es contra un muro invisible, pero inquebrantable, las élites académicas, las instituciones que perpetúan la narrativa oficial, los descendientes de los conquistadores que aún detentan el poder y el prestigio, y que tienen todo que perder si la verdad sale a la luz. Ha dedicado su vida a desenterrar códices y relatos suprimidos, enfrentando el escepticismo, la burla e incluso las amenazas veladas. La policía, en su momento, no hizo nada, y ahora los archivos están cerrados, los testimonios olvidados. ¿Hasta dónde irías tú para honrar la memoria de tu linaje, para desenterrar una verdad que ha sido enterrada bajo siglos de silencio y conveniencia política? Comparte este video con alguien que crees que necesita conocer esta historia. La comunidad para Itzel Schul no es un pequeño pueblo con secretos susurrados al oído, sino el vasto y complejo entramado de la academia, las instituciones históricas y los círculos de poder que han custodiado la narrativa oficial durante siglos.
Es una comunidad que ha erigido un monumento de verdad conveniente. Y cuando Itzel, con sus códices ancestrales y relatos orales prohibidos, intenta desenterrar los cimientos de esa construcción, la reacción es tan predecible como brutal, aunque velada en formas modernas. Los murmullos la persiguen por los pasillos de las universidades, los simposios de arqueología y los salones de conferencias. Una radical, demasiado emocional, sesgada por su ascendencia maya. Las sonrisas son corteses, pero los ojos fríos y calculadores. Las puertas de financiación se cierran, los permisos de excavación se retrasan indefinidamente. Sus hallazgos son desestimados como interpretaciones subjetivas o mitos folclóricos sin rigor científico. La comunidad académica, que debería ser el bastión de la verdad, se convierte en un muro de silencio cómplice, protegiendo un statu quo inamovible. ¿Por qué tanta resistencia a reexaminar un evento de hace casi 5 siglos? ¿Qué intereses tan profundos y arraigados se protegen con este velo de historia establecida que no permite cuestionamientos? Los secretos no se limitan a los círculos intelectuales. En la propia península de Yucatán, entre los descendientes de los mayas, la historia del genocidio de Chichén Itzá es un secreto a voces, un dolor ancestral susurrado en las noches, guardado con celo por miedo a represalias o por la abrumadora carga emocional que representa. Hay quienes apoyan a Itzel en silencio, con miradas de comprensión y pequeñas ofrendas de copal en sus altares domésticos, pero pocos se atreven a alzar la voz públicamente. La desconfianza es profunda, un legado de siglos de opresión y traición. ¿Cuántos saben la verdad, pero prefieren el silencio por el peso abrumador del pasado y las consecuencias de hablar? Itzel, sin embargo, no se rinde. Su escena del crimen no es una habitación sellada, sino Chichén Itzá misma, el vasto complejo arqueológico que se alza majestuoso bajo el sol inclemente. Con cada visita, sus ojos entrenados buscan más allá de las restauraciones turísticas, más allá de la versión pulcra que se presenta a millones de visitantes. Ella ve las cicatrices en la piedra, las huellas de un trauma que la tierra aún respira, si uno sabe dónde mirar y cómo escuchar. Armada con tecnología de radar de penetración terrestre, GPR, y un equipo reducido de colaboradores leales, un epigrafista anciano que ha dedicado su vida a los códices mayas ocultos y una joven geofísica fascinada por las anomalías del subsuelo, Itzel comienza a mapear las profundidades del sitio. Los resultados son inquietantes y confirman sus peores sospechas. Bajo el gran juego de pelota, donde los ecos de los tambores rotos aún parecen resonar en el viento, el GPR detecta anomalías masivas, densidades inusuales y patrones de disturbio del terreno. No son formaciones naturales, son grandes fosas comunes, ocultas deliberadamente, rellenadas con tierra, escombros y restos de templos menores, y luego cubiertas meticulosamente para borrar toda evidencia superficial. Las leyendas locales hablaban de que el cenote sagrado no solo había sido un lugar de ofrendas, sino también de descarte de cuerpos durante la masacre. Pero el equipo de Itzel encuentra patrones de enterramiento que sugieren una operación mucho más organizada y sistemática de lo que la historia oficial quiere admitir. Los incidentes de la conquista no dejan patrones geofísicos de enterramientos masivos y ocultamiento deliberado a esta escala. Esto es la firma inequívoca de una ejecución en masa, una limpieza étnica meticulosamente encubierta. ¿Cómo es posible que tales estructuras, tales evidencias de un horror inimaginable hayan permanecido ocultas a la vista de generaciones de arqueólogos y exploradores? ¿O es que, quizás, no quisieron ver, cerrando los ojos a lo que la tierra les gritaba?
Las piedras de Chichén Itzá, mudas testigos de la barbarie, comienzan a hablar a través de la ciencia, revelando una verdad mucho más sangrienta y deliberada de lo que nadie se atrevió a imaginar. La revelación de las anomalías geofísicas en Chichén Itzá debería haber sido un terremoto en el mundo de la arqueología y la historia. Sin embargo, la reacción de las instituciones fue más bien un temblor controlado, hábilmente gestionado para minimizar el impacto. Los informes detallados de Itzel fueron recibidos con escepticismo, incluso con un desdén apenas disimulado. Lecturas erróneas, interpretaciones sesgadas de datos ambiguos, falta de financiación para una excavación tan disruptiva y políticamente sensible, fueron las excusas que se repitieron. La maquinaria del encubrimiento se puso en marcha, sutil pero implacable, trabajando desde las sombras del poder académico. Se le ofreció a Itzel una beca para un proyecto menos controvertido en otra región, un intento apenas velado de apartarla del camino que estaba abriendo. Se filtraron rumores sobre su inestabilidad emocional y su obsesión personal, desacreditando su profesionalidad y sembrando dudas sobre la validez de su trabajo. Falsas pistas aparecieron en forma de nuevos hallazgos en otros sitios arqueológicos mayas, desviando la atención y los recursos hacia investigaciones menos incómodas para el establishment. Se publicaron artículos en revistas académicas de prestigio, refutando implícitamente sus métodos y conclusiones sin mencionarla directamente, una táctica fría y calculada para socavar su credibilidad. Los archivos históricos, que deberían ser la fuente inagotable de la verdad, se convirtieron en un laberinto de contradicciones y omisiones. Documentos aparentemente oficiales de la corona española y la Iglesia hablaban de pacificación y conversión de los mayas, minimizando cualquier conflicto a meros disturbios aislados. Otros, supuestamente descubiertos recientemente, apuntaban a revueltas indígenas como la única causa de la violencia, intentando invertir la culpa y presentar a los conquistadores como víctimas. Itzel y su equipo pasaron meses, incluso años, siguiendo estas pistas falsas, solo para encontrarse en becos sin salida, callejones que terminaban en paredes infranqueables de burocracia, documentos fragmentados y versiones edulcoradas de la historia. Cada vez que parecía acercarse a un documento original, que pudiera arrojar luz sobre las órdenes directas de los conquistadores, o sobre los nombres de quienes se beneficiaron política y económicamente de la masacre, el rastro se enfriaba de manera inexplicable. Los registros de la Iglesia, especialmente, eran una fortaleza inexpugnable, protegidos bajo el pretexto de la santidad y confidencialidad de los archivos eclesiásticos. Estaban protegiendo la fe o los pecados inconfesables de sus antecesores y las instituciones que representaban. La frustración era palpable, una losa pesada sobre los hombros de Itzel y su equipo. El caso de Chichén Itzá, un genocidio que clamaba por justicia histórica, había sido archivado no solo por el paso implacable del tiempo, sino por una conspiración activa de silencio que se extendía a través de los siglos, protegiendo a los culpables y sus legados. La investigación de Itzel, en muchos sentidos, se convirtió en una réplica moderna de la lucha de sus ancestros, una batalla contra un enemigo invisible, poderoso, que operaba desde las sombras, manipulando la verdad con la misma eficacia con la que los conquistadores habían manipulado las vidas y los destinos de un pueblo entero. Pero a pesar de los obstáculos, la arqueóloga sabía que la verdad no podía permanecer enterrada para siempre. El eco de los gritos silenciosos de Chichén Itzá era demasiado fuerte para ser ignorado. La frustración para Itzel Schul no era el fin, sino el combustible. Después de años de puertas cerradas, de informes desestimados y de su reputación académica bajo asedio,
La obsesión no era una elección, era una condena autoimpuesta, un pacto inquebrantable con los ecos de Chichén Itzá. Su oficina, un santuario de códices antiguos y mapas geofísicos, se había transformado en un búnker. Las noches se fundían en días, iluminadas por la luz azul de las pantallas y el tenue resplandor de las velas que encendía en honor a sus ancestros. Cada sonrisa condescendiente, cada artículo que la desacreditaba, solo fortalecía su convicción de que estaba peligrosamente cerca de una verdad que el sistema no quería que saliera a la luz. Su vida personal se desvanecía. Sus relaciones se tensaban bajo el peso de una búsqueda que lo consumía todo. ¿Quién podría entender la carga de llevar la voz de un genocidio silenciado durante siglos? Para Itzel, el caso ya no era solo una investigación, era una extensión de su propia identidad, una deuda de sangre y memoria. Cuando las vías tradicionales se cerraron, Itzel buscó senderos olvidados. Un contacto, una anciana bibliotecaria retirada de la Universidad de Sevilla, una mujer de ojos sagaces que había pasado su vida entre legajos coloniales, le ofreció una pista. Había oído hablar de un proyecto piloto en un laboratorio de conservación en Valencia, donde una tecnología de imagen multiespectral de alta resolución estaba siendo utilizada para restaurar pergaminos medievales dañados. Esta tecnología tenía la capacidad de penetrar capas de tinta, revelar textos ocultos o borrados y diferenciar pigmentos degradados. En esencia, podía hacer que los palimpsestos, documentos reutilizados, donde la escritura original había sido raspada o lavada para dar paso a una nueva, volvieran a hablar. La conexión con Chichén Itzá no fue inmediata, pero Itzel vio una oportunidad. Si la historia oficial había sido reescrita, si documentos clave habían sido manipulados o silenciados, esta tecnología podría ser la clave para leer entre líneas, para desenterrar el texto original debajo de la narrativa impuesta. Con el apoyo discreto de la bibliotecaria y la ayuda de su leal geofísica, que ahora compartía su obsesión, Itzel consiguió una pequeña subvención de una fundación privada, lo suficiente para viajar a España y presentar su caso al equipo de Valencia. El desafío era inmenso. No se trataba de un códice maya completo, sino de fragmentos de documentos coloniales, cartas de encomenderos, registros eclesiásticos de bautismos y defunciones y supuestos informes de pacificación, que Itzel había logrado recopilar a lo largo de los años, muchos de ellos guardados en archivos privados o en colecciones universitarias poco accesibles. Eran documentos que, a simple vista, no revelaban más que la versión oficial, o estaban tan dañados por el tiempo que parecían ilegibles. El proceso fue meticuloso. Cada fragmento fue colocado bajo el escáner multiespectral que lo sometía a diferentes longitudes de onda de luz, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Lo que el ojo humano no podía ver, la máquina lo revelaba. Poco a poco, líneas de texto que habían sido borradas o cubiertas por una escritura posterior comenzaron a emerger. No eran siempre palabras completas. A veces eran solo fragmentos de letras, trazos fantasma de una narrativa suprimida. Pero con la paciencia de un arqueólogo desenterrando un tesoro, Itzel y el equipo de Valencia comenzaron a reconstruir un mosaico de verdades ocultas. Entre los hallazgos más impactantes encontraron referencias a operaciones de limpieza y ejemplos necesarios en correspondencia entre un obispo y un gobernador colonial, términos que contrastaban brutalmente con las palabras pacificación y conversión de los documentos oficiales. Descubrieron listas de bajas que eran significativamente más altas que las admitidas, y en algunos casos se mencionaban nombres de líderes mayas ejecutados de manera sumaria, no en batalla, sino después de la rendición.
Pero el hallazgo más escalofriante provino de un borrador de un informe eclesiástico, donde bajo una capa de piedad y justificación se vislumbraban órdenes directas para la destrucción de símbolos religiosos mayas y la dispersión forzada de comunidades enteras alrededor de Chichén Itzá, lo que implicaba una estrategia deliberada para desmantelar la resistencia y borrar la identidad cultural. Este no era un incidente aislado, era la evidencia de una campaña coordinada, de una brutalidad calculada y de un encubrimiento sistemático. La ciencia, a través de la luz invisible, estaba rasgando el velo de siglos de silencio, revelando que la masacre de Chichén Itzá no fue un mero efecto colateral de la conquista, sino un acto deliberado de exterminio, justificado por la fe y el poder, y luego borrado de la memoria colectiva. Itzel sintió un escalofrío. La verdad, finalmente, comenzaba a hablar, y tenía nombres y fechas mucho más precisos de lo que nadie jamás se hubiera atrevido a imaginar. La esperanza, que había estado a punto de extinguirse, ahora brillaba con una intensidad deslumbrante, guiándola hacia el siguiente y más peligroso capítulo. La luz invisible había hablado. En el laboratorio de Valencia, las imágenes multiespectrales proyectaban una verdad tan brutal que helaba la sangre. Los códices y legajos, que durante siglos habían sido guardianes silenciosos de una masacre, ahora gritaban. Las operaciones de limpieza y ejemplos necesarios ya no eran eufemismos velados, eran órdenes claras y concisas, firmadas y selladas. Los nombres emergieron de la oscuridad: el obispo de Yucatán, Francisco de Landa, y el gobernador, Francisco de Montejo y León el Mozo, no solo como testigos pasivos, sino como arquitectos de la aniquilación. Sus correspondencias revelaban una estrategia deliberada, no solo la conquista territorial, sino la erradicación de una cultura, la supresión de un pueblo, todo bajo el manto de la evangelización y la civilización. Pero la revelación más escalofriante no era solo la confirmación de la barbarie del pasado, sino su conexión inquebrantable con el presente. El análisis de los registros de tierras y encomiendas, también ocultos bajo capas de escritura posterior, desveló cómo los descendientes directos de aquellos conquistadores y obispos se beneficiaron directamente de la sangre derramada en Chichén Itzá. Tierras fértiles, mano de obra esclava y el control sobre rutas comerciales fueron otorgados a familias cuyos apellidos aún resuenan en las élites económicas y políticas de México y España. El enemigo oculto, el sistema que había silenciado a Itzel y a sus ancestros, no era una abstracción. Eran nombres, linajes y corporaciones que habían construido su poder sobre las cenizas de Chichén Itzá. La comunidad que había erigido el muro de silencio era, en esencia, la extensión viva de los perpetradores originales. Itzel sintió una mezcla de euforia y un terror gélido. Tenía la prueba irrefutable, el eslabón perdido que unía el genocidio de 1542 con el encubrimiento moderno. Pero sabía que esta verdad no sería bienvenida. Las implicaciones eran monumentales, capaces de sacudir los cimientos de instituciones académicas, eclesiásticas y gubernamentales. No se trataba solo de reescribir la historia. Se trataba de desafiar legados de poder, de riqueza y de impunidad que se habían cultivado durante casi 500 años. La noticia de los hallazgos de Itzel, aunque aún no completamente pública, comenzó a filtrarse como un veneno lento por los corredores de la academia. Las sonrisas corteses se transformaron en miradas de advertencia. Las llamadas telefónicas de colegas se volvieron más insistentes, sus consejos más parecidos a amenazas veladas. «No alteres el pasado, Itzel», le dijo un decano con voz suave pero firme. «Algunas verdades son mejor dejarlas enterradas». El financiamiento para su proyecto, que ya era precario, fue repentinamente congelado, citando
irregularidades administrativas. Su acceso a ciertos archivos históricos, previamente limitado, fue ahora completamente denegado. La presión se intensificó. Artículos anónimos comenzaron a aparecer en blogs y foros especializados, cuestionando no solo la metodología de Itzel, sino su salud mental, su ética profesional e incluso su lealtad a la historia de su país. Recibió correos electrónicos con advertencias explícitas sobre las consecuencias de desestabilizar el orden. Las amenazas se volvieron más personales, insinuando peligros para su equipo y, lo más aterrador, para su propia seguridad. Era un clima de asedio, un intento desesperado por silenciarla antes de que pudiera hacer pública la magnitud de sus descubrimientos. El clímax narrativo no estaba en el pasado, sino en el presente, en la confrontación directa entre una mujer armada con la verdad y un sistema empeñado en proteger sus mentiras. La verdad de Chichén Itzá, desenterrada por la ciencia y la obsesión, no era solo una historia de un crimen antiguo, era un espejo que reflejaba la corrupción del poder a través de los siglos, la capacidad de las élites para reescribir la memoria colectiva y la persistencia de una injusticia que clamaba por ser reconocida. Itzel sabía que no podía retroceder. Había despertado a los fantasmas de 1542, y ahora los herederos de aquellos fantasmas estaban listos para la batalla. ¿Sería suficiente la luz de la verdad para perforar las sombras de 500 años de encubrimiento, o sería ella la próxima víctima en el altar del silencio? Si crees que la historia merece ser contada, no importa cuán incómoda sea, deja un comentario y comparte tu opinión. La batalla no tardó en escalar de las sombras académicas a una guerra fría de inteligencia. Itzel, con su verdad recién desenterrada, se convirtió en un objetivo. Su teléfono comenzó a mostrar patrones extraños, llamadas silenciosas a horas intempestivas, mensajes encriptados que desaparecían tras ser leídos, una sensación constante de ser observada. Su pequeño equipo, el epigrafista anciano y la geofísica leal, también sintió la presión. La geofísica, joven y con una carrera en ascenso, recibió una oferta de trabajo irrefutable en una empresa minera transnacional, con un salario que triplicaba sus ingresos actuales, una oferta que, en su contexto, era menos una oportunidad y más una coacción. El epigrafista, por su parte, encontró su acceso a los archivos de la Biblioteca Nacional de México misteriosamente restringido, con pretextos administrativos que nunca terminaban de aclararse. Era una estrategia de desgaste, un intento de aislar a Itzel, de desmantelar su red de apoyo pieza por pieza. Pero el enemigo no se limitaba a tácticas sutiles. Una noche, mientras Itzel trabajaba hasta tarde en su oficina, su sistema informático fue atacado. Archivos vitales, copias digitales de los informes multiespectrales y las transcripciones de los documentos coloniales comenzaron a borrarse ante sus ojos. Solo su meticulosa costumbre de hacer copias de seguridad en discos duros externos, guardados en un lugar seguro fuera de la universidad, evitó una catástrofe total. Sin embargo, la intención era clara: silenciarla por completo, borrar la evidencia antes de que pudiera llegar al público. ¿Quién tenía la capacidad técnica y los recursos para ejecutar un ataque tan sofisticado? ¿Qué clase de poder se movía en las sombras, dispuesto a cruzar la línea de la legalidad para proteger un secreto de casi 500 años? La confrontación dejó de ser puramente académica para volverse peligrosamente personal. Itzel comenzó a notar un coche oscuro estacionado cerca de su casa, sus ocupantes ocultos tras cristales polarizados. Un día, al regresar de una agotadora jornada de investigación, encontró la cerradura de su apartamento forzada, aunque nada de valor material había sido robado. El mensaje era inequívoco:
No estaban buscando artefactos, estaban buscando intimidarla, hacerla sentir vulnerable en su propio santuario. La verdad que había desenterrado no solo exponía a los muertos, sino que amenazaba a los vivos, a los herederos de aquellos conquistadores y obispos, cuyas fortunas y reputaciones seguían ligadas a la versión oficial de la historia. Eran los dueños de grandes corporaciones agrícolas en Yucatán, de bancos con influencia regional, de familias con escaños en el Parlamento y estrechos lazos con la Iglesia. El velo del encubrimiento se extendía por todos los estratos del poder. La arqueóloga, sin embargo, no era una mujer que se doblegara fácilmente. El fuego de sus ancestros corría por sus venas. Comprendió que el sistema no solo quería silenciarla, sino también desacreditarla públicamente. La estrategia, dedujo, sería presentarla como una fanática, una revisora histórica sin rigor, cuya ascendencia maya sesgaba su juicio. Ya había visto los primeros indicios en los blogs y foros. Necesitaba un aliado, alguien con suficiente credibilidad y plataformas para amplificar su voz, pero que estuviera fuera del alcance directo de la influencia de sus oponentes. Su mente se dirigió a un periodista de investigación, un viejo amigo de la universidad que se había ganado una reputación por desenterrar verdades incómodas sobre la corrupción política y económica en México. Su nombre era Ricardo Morales, y no le temía a los poderosos. Fue una decisión arriesgada. Entregar sus pruebas a un periodista significaba perder el control total de la narrativa, pero también era su única esperanza de perforar el muro de silencio que la rodeaba. Si la verdad iba a ver la luz, tendría que ser de una manera que los protectores del legado de 1542 no pudieran controlar ni suprimir. La llamada fue breve, críptica, pero cargada de una urgencia que Ricardo no pudo ignorar. «Tengo algo, Ricardo», le dijo Itzel, su voz apenas un susurro. «Algo que cambiará la historia de México, pero que también podría costarme la vida». El periodista, acostumbrado a las advertencias, sintió un escalofrío que no era común. Sabía que Itzel no era de las que exageraban. La balanza de la verdad se inclinaba, pero el peso de las fuerzas opuestas era inmenso. ¿Podría una sola mujer, armada con la ciencia y la memoria, derribar un imperio de mentiras construido durante siglos? La respuesta se cernía, pesada y peligrosa, sobre Chichén Itzá. La llamada a Ricardo Morales fue la última jugada de Itzel, una apuesta desesperada contra un adversario que parecía invencible. Se encontraron en un café discreto, lejos del bullicio universitario y de los ojos curiosos. Ricardo, un hombre de rostro curtido por las noches en vela y las verdades incómodas, la recibió con una seriedad que Itzel conocía bien. No hubo saludos efusivos, solo una mirada penetrante que evaluaba la urgencia en los ojos de su amiga. La arqueóloga no perdió el tiempo con preámbulos. Abrió su laptop, mostrando los documentos reconstruidos, las capas de escritura reveladas por la luz multiespectral. Proyectó las imágenes del GPR, las anomalías masivas bajo Chichén Itzá, la firma inconfundible de fosas comunes. Con voz pausada, pero cargada de la emoción de siglos de silencio, Itzel desgranó la historia. Las órdenes directas, los nombres de los obispos y gobernadores implicados, los linajes de las familias que se enriquecieron con la masacre y que hoy controlaban vastos imperios financieros y políticos. Ricardo, un veterano de 1000 batallas periodísticas, escuchó con una mezcla de escepticismo inicial y creciente asombro. Sus ojos recorrieron las pantallas, buscando fisuras en la argumentación de Itzel, pero no encontró ninguna. La evidencia era irrefutable, metódicamente recopilada, científicamente validada. Era el tipo de historia que podía derribar monumentos y reescribir libros de texto,
el tipo de historia por la que había dedicado su vida y por la que otros habían muerto. La verdad de Chichén Itzá no era solo un crimen antiguo, era el eslabón perdido que explicaba la impunidad de las élites modernas, la raíz de una corrupción sistémica que se había gestado en la sangre de un genocidio. El rostro de Ricardo se endureció. La chispa del reportero se encendió en sus ojos. «Esto es explosivo, Itzel», murmuró, su voz apenas audible. «No solo es un caso histórico, es una bomba política y social. Las familias que mencionas son intocables. Controlan más de lo que la gente imagina». Itzel asintió. «Lo sé. Ya estoy sintiendo su presión. Han intentado desacreditarme, aislarme, incluso amenazarme». Ricardo no necesitó más explicaciones. Sabía que al tomar esta historia, él y todo su equipo se convertirían en blancos. La balanza de poder era grotescamente desigual, pero la verdad, cuando era tan potente, a veces tenía una fuerza propia. La estrategia de Ricardo fue audaz. No podían simplemente publicar un artículo. Necesitaban una investigación exhaustiva, un documental, una serie de reportajes que presentaran la evidencia de manera irrefutable y que llegaran a la mayor cantidad de gente posible antes de que el sistema pudiera suprimirla. El periodista movilizó a su red más confiable, un equipo de investigadores discretos, un experto en seguridad informática y un editor valiente que había enfrentado presiones similares en el pasado. Las reuniones se hicieron clandestinas. Los datos se encriptaron con niveles militares y las fuentes se protegieron con un celo paranoico. Pero el enemigo no estaba dormido. Las tácticas de intimidación se volvieron más directas y brutales. El periódico de Ricardo sufrió una serie de ataques cibernéticos sofisticados, intentando borrar sus archivos, corromper sus sistemas. Un intento de soborno llegó a uno de sus editores, una suma astronómica para olvidar la historia. Cuando eso falló, las amenazas se intensificaron, llegando a las familias de los periodistas involucrados. El coche oscuro que seguía a Itzel ahora también aparecía cerca de la redacción. Una de las investigadoras de Ricardo fue abordada en plena calle por individuos que le advirtieron sobre los peligros de desenterrar el pasado. El mensaje era claro: no solo querían silenciar la verdad, querían destruir a cualquiera que se atreviera a sacarla a la luz. La presión era asfixiante, un cerco invisible que se estrechaba cada día. Cada paso adelante en la investigación era respondido con una escalada en las represalias. Ricardo e Itzel sabían que estaban en una carrera contra el tiempo. La publicación de la verdad no era solo un riesgo, era una declaración de guerra contra un poder que había reinado en las sombras durante 500 años. La pregunta ya no era si la verdad saldría a la luz, sino a qué costo. Estaban preparados para pagar el precio final por la justicia histórica. Si crees que la valentía de Ricardo e Itzel debe ser recompensada, ¿cómo crees que deberían protegerse de una amenaza tan poderosa y arraigada? La madriguera de Ricardo, un búnker improvisado en un almacén abandonado a las afueras de la Ciudad de México, se convirtió en el epicentro de una guerra silenciosa. Paredes forradas con paneles acústicos, ventanas bloqueadas y sistemas de vigilancia improvisados protegían al pequeño equipo. Itzel, Ricardo y sus colaboradores, un ex-hacker convertido en experto en seguridad informática y dos jóvenes periodistas de investigación con nervios de acero, trabajaban día y noche. La luz artificial iluminaba mapas genealógicos que se extendían por mesas enteras, diagramas de flujo de capital que conectaban bancos españoles con corporaciones agrícolas en Yucatán, y transcripciones de documentos coloniales que Itzel había reconstruido con paciencia milenaria. Cada hilo, cada nombre, cada cifra era un eslabón en la cadena de impunidad que se remontaba a 1542. El hacker, un genio discreto llamado Leo,
Había creado una red de servidores encriptados y comunicaciones cifradas que, esperaba, los mantendría invisibles. Pero el enemigo era más astuto y persistente de lo que habían imaginado. Los ataques cibernéticos no cesaron, se volvieron más sofisticados, buscando vulnerabilidades no en sus sistemas, sino en la infraestructura que los rodeaba. Un día, la conexión a Internet del almacén fue cortada misteriosamente durante horas. Otro, el suministro eléctrico fluctuó peligrosamente, amenazando con destruir el trabajo en progreso. No eran fallos aleatorios, eran mensajes claros de que, a pesar de sus esfuerzos, seguían siendo observados. La sensación de asedio era palpable, una sombra constante que se cernía sobre cada línea de código y cada palabra escrita. Mientras el equipo de Ricardo profundizaba en la madeja financiera, Itzel se sumergió en los códices y relatos orales que había rescatado. Descubrió no solo la evidencia del genocidio, sino también la sofisticada resistencia maya, las estrategias de ocultamiento cultural y espiritual que permitieron a su pueblo sobrevivir bajo la opresión. Encontró pruebas de cómo los conquistadores no solo saquearon, sino que sistemáticamente destruyeron los registros de propiedad y linaje maya, reemplazándolos con sus propios títulos, legitimando así el robo de tierras y recursos. Esto no era solo una masacre, era la ingeniería de una nueva aristocracia, cimentada en el despojo y el encubrimiento. La verdad que desenterraban no solo exponía un crimen, sino que desmantelaba la narrativa fundacional de las élites modernas. La presión externa se manifestaba de formas cada vez más directas. La familia de uno de los jóvenes periodistas fue objeto de una auditoría fiscal repentina y agresiva, claramente diseñada para intimidarlo. La geofísica, que había rechazado la oferta de la empresa minera, encontró su reputación profesional atacada con artículos difamatorios anónimos, cuestionando sus credenciales y la validez de sus hallazgos. El epigrafista, ya con el acceso restringido a archivos, fue confrontado directamente por un colega de la academia, quien le advirtió sobre las peligrosas implicaciones de asociarse con Itzel. Los herederos de 1542 no solo protegían su pasado, sino que defendían un presente construido sobre esa misma mentira, y estaban dispuestos a usar cada herramienta a su disposición. El poder económico, la influencia política, la red de contactos académicos, y si era necesario, la fuerza bruta. En medio de este cerco, Ricardo e Itzel se dieron cuenta de que no podían esperar más. La información que tenían era demasiado volátil, demasiado peligrosa para retenerla. Necesitaban un plan para publicarla de una vez por todas, de una manera que fuera imposible de ignorar o suprimir por completo. La idea de un documental, con las pruebas visuales y los testimonios de Itzel, combinada con una serie de artículos de investigación publicados simultáneamente en plataformas internacionales, comenzó a tomar forma. Era una estrategia de saturación, un tsunami de verdad que esperaban que fuera lo suficientemente grande como para romper las barreras del silencio. Pero la implementación de este plan era una carrera contra el tiempo, cada segundo un riesgo. La pregunta ya no era si los iban a atacar, sino cuándo y con qué ferocidad. ¿Serían capaces de lanzar su bomba de verdad antes de que el sistema los silenciara por completo? La respuesta a esta pregunta no solo decidiría el destino de Itzel y Ricardo, sino que redefiniría la historia de un continente. Si crees que la verdad, por dolorosa que sea, siempre debe salir a la luz, comparte este fragmento con quienes crees que necesitan conocerla. El plan de saturación era su último recurso, una apuesta desesperada contra un poder arraigado durante siglos. Ricardo, movilizando su red de contactos más confiables, logró asegurar una pequeña productora independiente en Europa,
reconocida por sus documentales de investigación intrépidos, dispuesta a asumir el proyecto bajo un estricto anonimato. Itzel sería el rostro, la voz de la verdad, pero su seguridad se convirtió en una prioridad absoluta. Decidieron filmar su testimonio en una locación remota y secreta, sacándola de México bajo una identidad falsa. Simultáneamente, el equipo de Ricardo finalizaba los artículos, preparándolos para un lanzamiento simultáneo, con el documental en varios periódicos internacionales de prestigio y plataformas en línea. El objetivo era golpear fuerte y rápido, generando un volumen de información tan masivo que el sistema no pudiera silenciarlo de manera efectiva. Los desafíos logísticos eran inmensos. Coordinar las transferencias encriptadas de datos, los arreglos de viaje clandestinos para Itzel, los cronogramas de lanzamiento simultáneo a través de diferentes usos horarios, todo mientras estaban bajo vigilancia constante, los llevó al límite. Leo, el hacker, trabajaba incansablemente, creando una fortaleza digital alrededor de sus comunicaciones, pero incluso él confesó una creciente inquietud. «Están escalando, Ricardo», susurró una noche, sus ojos enrojecidos por la falta de sueño. «No solo intentan entrar, están mapeando cada nodo de nuestra red, cada contacto. Quieren saber de dónde viene la señal para cortarla de raíz». La amenaza ya no era solo sobre los datos, sino sobre las personas que los manejaban. Mientras Itzel grababa su testimonio, reviviendo siglos de dolor y resistencia con una elocuencia conmovedora, Ricardo y su equipo enfrentaban una nueva ola de ataques. No eran solo cibernéticos. Las redes sociales se inundaron con perfiles falsos que difundían desinformación sobre Itzel, pintándola como una teórica de la conspiración y sus hallazgos como charlatanería pseudocientífica. Un periódico local, propiedad de una de las familias implicadas, publicó un editorial virulento atacando a periodistas extranjeros que intentan reescribir la historia nacional con fines sensacionalistas. Era una campaña de desprestigio coordinada, diseñada para socavar su credibilidad antes de que la verdad pudiera siquiera ver la luz. La presión también se hizo sentir en las plataformas que Ricardo había contactado inicialmente. Una prestigiosa revista europea, que había mostrado un entusiasmo inicial por el reportaje, de repente se retractó, citando problemas editoriales inesperados y sensibilidades políticas. Un canal de televisión estadounidense que había mostrado interés en el documental postergó indefinidamente su emisión. El poder de las élites mexicanas, con sus conexiones globales y su vasto capital financiero, demostró ser mucho más extenso de lo que Ricardo había previsto. Comprendieron que no solo estaban lidiando con familias influyentes en México, sino con una red transnacional de intereses que se extendía hasta los centros de poder económico y mediático en Europa y Norteamérica. A pesar de los reveses, el equipo no se rindió. Ricardo encontró una plataforma de periodismo de investigación sin fines de lucro, con una reputación intachable por publicar historias censuradas, dispuesta a asumir el riesgo. El documental, aunque no tendría la difusión inicial de un gran canal, sería distribuido a través de plataformas de streaming y redes de activistas. La fecha de lanzamiento se fijó. El tiempo se agotaba. La tensión en el búnker era casi insoportable. Cada sonido, cada sombra, una posible amenaza. Itzel, al regresar, lo sintió. «Sabrán dónde estoy, Ricardo», le dijo, su voz tranquila pero firme. «Cuando esto salga, seremos blancos». «¿Estás seguro de que tu equipo está listo para esto?» Ricardo la miró, sus ojos llenos de una determinación sombría. «No hay vuelta atrás, Itzel. Lo que hemos encontrado es demasiado grande para ser silenciado. La verdad es un fuego que, una vez encendido, no se apaga fácilmente. Pero sí sé lo que significa, y mi equipo también. Estamos listos para las consecuencias». La preparación final fue frenética.
Los últimos detalles del lanzamiento se ajustaron, los sistemas de seguridad se reforzaron al máximo. Sabían que el momento de la verdad estaba a punto de llegar, y con él, la inevitable represalia. ¿Qué precio estaban dispuestos a pagar por la justicia? La respuesta se revelaría en las próximas horas, cuando el mundo finalmente escuchara los gritos ahogados de Chichén Itzá. Si crees que el periodismo valiente y la investigación histórica son pilares de la justicia, comparte este relato y ayúdanos a amplificar su impacto. La noche del lanzamiento fue un torbellino de nerviosismo y expectación. El búnker improvisado se convirtió en una sala de guerra de alta tecnología, con múltiples pantallas mostrando los sitios web donde se publicarían los artículos, los enlaces a la plataforma de streaming del documental y las redes sociales listas para la avalancha. Itzel, con una calma forzada, se sentó junto a Ricardo, sus ojos fijos en el reloj digital. Leo, el hacker, tecleaba frenéticamente, asegurando los últimos cortafuegos, mientras los jóvenes periodistas coordinaban con sus contactos internacionales. A la hora señalada, un torrente de información se desató sobre el mundo. El documental Chichén Itzá, El silencio roto, apareció en línea y simultáneamente los artículos de investigación meticulosamente detallados, con pruebas genéticas, arqueológicas y documentales, se publicaron en varias plataformas de periodismo independiente. Era un grito, no un susurro. La verdad, finalmente, estaba al descubierto. Las primeras horas fueron de un silencio ensordecedor, roto solo por el clic de los teclados y el zumbido de los servidores. Luego, los primeros indicios de impacto comenzaron a aparecer. Pequeños medios de comunicación, blogs de historia y cuentas de redes sociales de activistas empezaron a compartir la historia. En foros especializados, la noticia explotó, generando debates apasionados. La revelación de que un genocidio de tal magnitud había sido sistemáticamente ocultado durante 500 años y que las familias responsables aún ostentaban un poder inmenso, resonó profundamente. Las imágenes del GPR, las transcripciones de los códices mayas y el testimonio desgarrador de Itzel, presentados con la autoridad de la ciencia y la convicción de la herencia, golpearon con una fuerza innegable, pero la reacción de los grandes medios y las instituciones oficiales fue, previsiblemente, de una cautela glacial o un silencio absoluto, anticipando la inevitable contraofensiva, y la contraofensiva no se hizo esperar. Fue inmediata, brutal y coordinada. Apenas unas horas después del lanzamiento, la plataforma de streaming que alojaba el documental sufrió un ataque masivo de denegación de servicio, DDoS, intentando tumbarla por completo. Los sitios web de los periódicos que publicaron los artículos fueron bombardeados con tráfico falso, buscando colapsar sus servidores. Simultáneamente, una oleada de bots y cuentas falsas inundó las redes sociales con comentarios que desacreditaban a Itzel y a Ricardo, acusándolos de revisionismo histórico, agenda política oculta y sensacionalismo barato. La campaña de desprestigio se amplificó, no solo atacando la credibilidad de la información, sino también la integridad personal de los involucrados. Las fotos de Itzel y Ricardo, obtenidas de fuentes desconocidas, circularon con leyendas difamatorias. Pero lo más alarmante fue el ataque directo y personal. El mismo día del lanzamiento, la casa de uno de los jóvenes periodistas fue vandalizada, con mensajes amenazantes pintados en las paredes. La geofísica que había trabajado con Itzel y que había rechazado la oferta de la minera, recibió una citación judicial por incumplimiento de contrato con una empresa fantasma, claramente fabricada para intimidarla.
El epigrafista, que había ayudado a Itzel a descifrar los códices, fue despedido de su puesto en la universidad bajo un pretexto administrativo, pero con la clara intención de silenciarlo y arruinar su carrera. La red de poder de los herederos de 1542 se movió con una eficiencia despiadada, demostrando que no solo podían atacar la información, sino también la vida de quienes osaban revelarla. En el búnker, la atmósfera se volvió tensa. Leo, con el rostro pálido, monitoreaba los ataques. «Están intentando ahogarnos en ruido y destruir a cualquiera que se asocie con nosotros», informó. «Esto es mucho más grande de lo que esperábamos». Ricardo observó las pantallas, sintiendo el peso de cada amenaza, cada ataque. Había anticipado la resistencia, pero la ferocidad y la escala de la respuesta eran abrumadoras. Era una batalla asimétrica, donde un puñado de investigadores se enfrentaba a un imperio de influencia y recursos. Itzel, sin embargo, mantuvo la mirada firme. «Sabíamos a lo que nos enfrentábamos», dijo, su voz tranquila pero resonante. «La verdad siempre tiene un precio, y este es el suyo». La pregunta ahora no era si el mundo lo sabría, sino si el mundo se atrevería a creerlo frente a una campaña de negación tan poderosa. ¿Podría la verdad por sí sola resistir el embate de siglos de impunidad y una maquinaria de poder tan vasta y despiadada? La respuesta determinaría no solo el destino de Itzel y Ricardo, sino la posibilidad misma de la justicia histórica. Si crees que la verdad debe ser defendida a toda costa, incluso frente a la más feroz oposición, ¿qué papel crees que la sociedad tiene para proteger a quienes la revelan? La ferocidad de la contraofensiva era una prueba de fuego, pero también una confirmación del impacto. El búnker, ahora un refugio contra la tormenta mediática y los ataques directos, vibraba con una mezcla de agotamiento y una extraña euforia. A pesar de los intentos de silenciarlo, el documental y los artículos no desaparecieron. Leo, con reflejos rápidos y una red de aliados hackers, logró restaurar los servidores caídos y replicar el contenido en docenas de sitios espejo, haciendo que la información fuera casi imposible de erradicar. La estrategia de saturación, aunque dolorosa, funcionó. El volumen de la verdad era demasiado grande para ser completamente ahogado. Pequeños medios independientes y periodistas ciudadanos de todo el mundo, indignados por la descarada censura, comenzaron a amplificar la historia, creando una bola de nieve digital. La presión internacional empezó a crecer. Organizaciones de derechos humanos y grupos indígenas exigieron una investigación oficial. El genocidio de 1542, largamente relegado a notas a pie de página o versiones suavizadas, se convirtió en un tema de debate global. Las familias de los herederos, expuestas por los detallados árboles genealógicos y los flujos de capital, se vieron obligadas a emitir comunicados vagos, negando cualquier responsabilidad y calificando las acusaciones de revisionismo malintencionado. Pero la evidencia, presentada con rigor científico y emocional, era contundente. La confesión no fue verbal, sino la desesperación de su defensa, la evidencia de su pánico ante la luz que rompía siglos de oscuridad. El enemigo oculto finalmente tenía un rostro. Itzel, Ricardo y su equipo, aunque exhaustos y bajo constante amenaza, habían logrado su objetivo principal. El silencio sobre Chichén Itzá se había roto. No hubo arrestos inmediatos, ni juicios por crímenes de hace 500 años, pero la narrativa oficial se había resquebrajado de forma irreversible. Universidades comenzaron a revisar sus programas, museos, a cuestionar sus exhibiciones. La lucha por la justicia legal y la restitución sería larga y ardua, un camino de generaciones, pero el primer y más crucial paso se había dado. Habían desenterrado no solo huesos y códices, sino la verdad, y la habían plantado en el corazón de la conciencia pública.
El mundo ya no podía ignorar el genocidio. La amenaza persistía. La vida de Itzel y Ricardo nunca volvería a ser la misma. La vigilancia y el riesgo se convirtieron en su nueva normalidad. Pero la victoria era clara. La verdad había prevalecido sobre el encubrimiento. El legado de los que silenciaron un pueblo entero había sido desafiado. Su historia no era un final, sino el inicio de un nuevo capítulo en la búsqueda de la justicia histórica. La pregunta final no es si la verdad puede ser silenciada, sino ¿qué haremos con ella ahora que ha sido revelada? ¿Te unirás a la conversación para asegurar que la historia nunca más sea reescrita por el poder, sino por la verdad?